Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Economía Matemática JC. A continuación plantearemos un video acerca de la determinación de la producción en un modelo de ingreso-gasto. Pero antes de empezar, lo de siempre. No olvides suscribirte, dejar un like o hacer algún comentario sobre el tema. Bueno, pues el modelo de ingreso-gasto es el modelo más básico que existe dentro del tema de la demanda agregada, ya que el gasto determina la producción y el ingreso, pero estas a su vez también determinan al gasto. Es decir, la producción y la renta determinan el gasto dentro de la economía. Por lo tanto, el consumo depende del ingreso, pero un aumento del consumo también lleva consigo un aumento en la demanda agregada y por lo tanto en la producción. Ujú. De esta manera, los incrementos del gasto autónomo elevan la producción en una cuantía superior a esos incrementos. En otras palabras, se produce un efecto de multiplicador. Ahora, la magnitud del multiplicador depende de la propensión marginal a consumir y de los tipos impositivos, como lo veremos más adelante. Y formalmente llegaremos a una última conclusión, y es que los incrementos del gasto público elevan a la demanda agregada y por lo tanto la recaudación de impuestos. Pero la recaudación de impuestos aumentan en su cuantía inferior al incremento del gasto público, por lo que un incremento del gasto público también puede elevar al déficit fiscal. Bueno, pues entonces eso lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, pero antes de entrar a un modelo de ingreso-gasto, sí es importante hacer algunos comentarios, ¿no? Previos a entrar a materia. Muy bien, pues el modelo de ingreso-gasto es una interpretación de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes de 1936. Pero esta es una interpretación hecha más bien por Hicks, ¿no? Y con ello se da lo que nosotros conocemos a la llamada síntesis neoclásica neokeynesiana. Es decir, este modelo totalmente no es un modelo keynesiano, aunque tiene algunos elementos de la teoría general de Keynes, ¿no? Y lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, vemos que empezamos con la ecuación fundamental de Keynes. Keynes plantea esta ecuación dentro de la teoría general y es su ecuación fundamental, ¿no? Donde la producción es igual al consumo más la inversión o la producción también es igual al consumo más el ahorro. Y esto pasa a que se retoma la idea clásica de que la inversión tiene que ser igual al ahorro para mantener el equilibrio del mercado de bienes, ¿no? Entonces, como podemos notar, aquí ya hay una síntesis. Existe una unión entre los elementos keynesianos planteados por Keynes en 1936 y la noción clásica del mercado de bienes en equilibrio, ¿no? Entonces, por ello que esta unión genera esta síntesis neoclásica neokeynesiana y bueno, se genera esta interpretación del modelo ingreso-gasto, ¿no? Muy bien, entonces, antes de empezar a poder generar el modelo, es importante tener en cuenta algunas cosas. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que partimos de la función general de Keynes, ¿no? Donde la producción es igual al gasto. Aquí podemos ver que consumo más de inversión es el gasto de la economía si no tenemos en cuenta que no existe de momento ni el gobierno ni el sector externo. Entonces, como no existe el sector externo ni el gobierno por el momento, solamente tenemos dos variables de gasto, ¿no? Que significarían ser el consumo y la inversión o el consumo y el ahorro. Muy bien, entonces partimos de la existencia de una función de consumo de tipo keynesiana, en donde sabemos que esta función de consumo está determinada en primera instancia por un consumo autónomo y por un consumo que depende del ingreso disponible. ¿Ok? Entonces, primero vamos a platicar un poquito del consumo autónomo. El consumo autónomo es el consumo que nosotros tenemos que realizar independientemente del ingreso corriente. Es decir, no importa si nosotros tenemos o no tenemos un ingreso corriente, implica que nosotros tenemos que gastar. Y es algo muy normal porque el simple hecho de vivir, de estar aquí vivos, pues ya implica un gasto en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que comer, tenemos que calzar, tenemos que transportarnos a algún lugar. Y entonces es por ello que necesitamos gastar, ¿no? Entonces, bueno, este gasto puede ser definido por el gasto corriente o a través de riqueza pasada que nosotros podemos haber tenido, ¿no?
Entonces el consumo autónomo formalmente es una definición del consumo que no depende del ingreso corriente. Entonces digamos que es un consumo que depende de un ingreso pasado o de una riqueza pasada, ¿no? Entonces aquí tenemos el siguiente elemento que es CYD. Como podemos ver, C minúscula es importante porque C minúscula nos está diciendo o nos está haciendo una interpretación de la propensión marginal a consumir. ¿Qué es la propensión marginal a consumir? La propensión marginal a consumir es aquella en la cual nosotros destinamos una cantidad de dinero adicional a nuestro ingreso. Es decir, si aumenta nuestro ingreso en un peso, ¿en cuánto vamos a, cuánto, en qué cuantía vamos a destinar una parte proporcional de ese peso al consumo? ¿Sí? Es decir, vamos a destinarle 90 centavos, 80 centavos, 70 centavos, ¿no?, al consumo conforme va aumentando nuestro ingreso. Es muy difícil que se consuma la totalidad de ese peso. Regularmente la gente siempre tiende a ahorrar una parte, ¿no?, por cualquier situación. Entonces digamos que existe una propensión marginal a consumir. Ujú. Y entonces, bueno, pues es lo que acabamos de comentar, ¿no? Y esta propensión depende del ingreso disponible, depende del ingreso corriente que nosotros tenemos, ¿no? Muy bien, siguiendo a eso, tenemos una función de inversión. Y esta función de inversión está determinada por la inversión ya planeada por el sector privado, es decir, independientemente del valor de la tasa de interés, si sube o si baja, ya existe un valor determinado de inversión privada. Es decir, los inversionistas privados ya tienen determinado cuánto van a invertir el próximo año, sin importar si sube o baja la tasa de interés. Entonces, por lo tanto, digamos que existe una inversión planeada por parte del sector privado, ¿no? Entonces, la función de inversión, tenemos este componente de inversión ya planeada o autónomo, y la parte que evidentemente depende de la tasa de interés. Como podemos ver, la inversión es una función inversa de la tasa de interés. Y esto es normal. ¿Por qué? Porque si sube la tasa de interés, se va a reducir el nivel de inversión privada. Pero si baja la tasa de interés, la inversión privada tiende a subir. ¿Sí? Y eso es lógico porque esto nos está mostrando lo que es un costo, ¿no? El costo financiero de pedir un préstamo. Si se eleva la tasa de interés, evidentemente el préstamo se hace más caro, se eleva el costo y pues los inversionistas deciden disminuir su nivel de inversión. Pero por el contrario, si baja la tasa de interés, existen incentivos para aumentar la inversión porque los costos financieros tienden a caer. Entonces, por lo tanto, tenemos una relación inversa entre tasa de interés y inversión. Ahora, quien mide esta sensibilidad es el parámetro B. Es decir, B es un parámetro de sensibilidad que nos va a indicar la sensibilidad que tiene la inversión respecto a la tasa de interés. Por lo tanto, si B es muy grande, pues implica que existen altos niveles de sensibilidad a los cambios en la tasa de interés. Y si B por su parte es baja, pues entonces implica que es muy insensible respecto a los cambios en la inversión. Lo que nosotros conocemos con economía como inelástica, uh-huh, o elástica. Muy bien. Entonces aquí tenemos un tercer elemento que es el ingreso disponible. Como podemos ver y habíamos comentado, la propensión marginal al consumo depende del ingreso disponible. Y el ingreso disponible no es otra cosa más que el ingreso bruto que nosotros tenemos menos el valor de los impuestos. Entonces el ingreso disponible es igual al ingreso bruto menos los impuestos. ¿Sí? Y los impuestos a su vez está compuesto por T. T, como podemos ver, está compuesto por los impuestos autónomos, como tenemos TO, y la parte de los impuestos que dependen del ingreso. Es decir, a medida que aumenta el ingreso de una persona, los impuestos irían aumentando.
Ujú. Lo que sería lo más justo, ¿no? Porque implicaría que los que más ingresos ganan, pues tienen la obligación de pagar mayor niveles de impuestos que los que tienen un menor ingreso. Muy bien. Por su parte tenemos otro componente que es el gasto público planeado. Como podemos ver, G se compone de un gasto autónomo por parte del gobierno, que es el gasto público, más las transferencias autónomas. Esta parte es importante porque ¿qué es el gasto público? Recordemos que el gobierno gasta en términos de educación, para mantener la luz, el alcantarillado, en inversión física, productiva, uh-huh, y entonces por lo tanto con su presupuesto genera este gasto, ¿no? También con su presupuesto anual lo que hace el gobierno es generar transferencias hacia algunos sectores sociales que son más vulnerables, lo que nosotros conocemos actualmente como la política social y que ahorita, hoy por hoy, se encuentra muy de moda en nuestro país, ajá, y que hemos visto que estas transferencias se ven reflejadas, por ejemplo, en becas para los estudiantes y también en ayudar a algunos sectores más vulnerables como pueden ser las personas de la tercera edad y que están recibiendo un beneficio directo y en efectivo. Por lo tanto, son transferencias directas, pero de forma autónoma que genera el gobierno hacia las personas. Muy bien, finalmente tenemos un último elemento que es el sector externo. Este sector externo está compuesto por las exportaciones netas. Y las exportaciones netas no es más que el saldo de la balanza comercial, es decir, las exportaciones menos las importaciones. Por lo tanto, vamos a tener un componente de exportaciones autónomas. Aquí es importante mencionar por qué existen exportaciones autónomas. Las exportaciones básicamente ocurren cuando el ingreso o el PIB de los países socios comercialmente con los que tenemos aumenta. Pongamos, por ejemplo, si aumenta el PIB de los Estados Unidos, eso implicaría que están en posición de aumentar las exportaciones que nosotros le realizamos a ellos. Es decir, como aumenta su ingreso, nos pueden comprar más bienes y servicios a nosotros. Por lo tanto, independientemente de si sube o baja el PIB de nuestros socios comerciales, siempre vamos a tener un componente autónomo que nosotros vamos a exportar sin importar si sube su PIB o baja su PIB. ¿Sí? Y aquí tenemos las importaciones, que es M. Las importaciones son importantes, ¿no? Porque las importaciones es lo que nosotros compramos del exterior, ¿sí? Entonces, tenemos un componente, aquí como podemos ver, las importaciones tienen un componente autónomo y un componente que depende de nuestro ingreso. Evidentemente, este componente autónomo de importaciones es un componente de sin importar si nuestro PIB nacional crece o no crece, siempre vamos a estar comprando un cierto nivel de importaciones. Es decir, siempre vamos a estar comprando una cierta cantidad de bienes y servicios del exterior, sin importar si aumenta nuestro PIB o no. Y la propensión marginal a importar, representado por M pequeña, y la cual está determinada por nuestro PIB. Es decir, si aumenta nuestro PIB, la propensión marginal a importar va a aumentar. Si nuestro PIB cae, la propensión marginal a importar también va a disminuir. Muy bien, es importante que nosotros platicáramos de estos elementos antes de poder entrar en materia y poder encontrar la determinación del producto a través del modelo ingreso-gasto, ¿no? Pero eso no es todo, también tenemos que plantear una parte importante, ¿no? Lo que es el multiplicador de la inversión y qué función tiene este multiplicador. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos el multiplicador de la inversión. Como podemos ver, el multiplicador de la inversión es una progresión geométrica en donde tenemos el valor de 1 sobre 1 menos c. ¿Qué es menos c? Menos c ya la conocemos nosotros porque la vimos aquí. Y esta c pequeña o c minúscula no es otra cosa más que la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, es
uno menos la propensión marginal a consumir. Entonces, pensemos esto, todo lo que no se consume se ahorra, es decir, el ingreso que no es consumido termina siendo ahorro. Por lo tanto, uno menos el consumo nos da el ahorro. Entonces esta S pequeña no es otra cosa más que la propensión marginal a ahorrar y es lo que nos queda de uno menos E. Es decir, el ingreso menos el consumo nos da el ahorro. Por lo tanto, la parte del consumo que no terminamos de consumir se convierte en ahorro. Y entonces, tomando en cuenta que si el ahorro se convierte en inversión, pues entonces lo que estamos generando es un multiplicador de la inversión, finalmente. Entonces lo que genera la inversión es esta propensión marginal a ahorrar, porque lo que no se consume se ahorra y lo que se ahorra se convierte en inversión. Entonces este multiplicador de la inversión lo que genera es el principio del acelerador de la economía. La economía se empieza a acelerar. Hagamos un ejemplo matemático. Por ejemplo, aquí tenemos de 1 menos C. Asumamos que la propensión marginal a consumir es de 0.90. Como tenemos una propensión a marginal de consumir a 0.90, entonces 1 menos 0.90 nos va a dar 0.10. Y 1 entre 0.10 nos está diciendo que es igual a 10. Pero ¿qué significa este 10? Significa que el nivel de inversión que nosotros generemos se va a multiplicar por un factor de 10. Es decir, por ejemplo, digamos que el gobierno para el siguiente año invierte en gasto público 10.000 millones de pesos. Es algo muy poquito, evidentemente, pero solamente estamos hablando en términos hipotéticos, ¿no? Entonces, digamos que el gobierno invierte 10.000 millones de pesos. Si el multiplicador es de 10, entonces estos 10.000 millones de pesos los multiplicamos por 10 y vamos a obtener 100.000 millones de pesos. Como podemos ver, el gobierno invirtió 10.000 y la economía generó 100.000 millones de pesos. ¿Y esto por qué? Porque existe el principio del multiplicador de la inversión. Es decir, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió lo siguiente. Aumentó el ingreso porque aumentó el gasto público. Al aumentar el ingreso debido al aumento en el gasto público, las personas recibieron un nivel de ingreso mayor. Este nivel de ingreso mayor lo destinaron hacia el consumo. Entonces la propensión marginal a consumir aumentó. Pero recordemos que la propensión marginal a consumir no se gasta en su totalidad, siempre se genera un nivel de ahorro. Y este nivel de ahorro, conocido como propensión marginal a ahorrar, a través de una progresión geométrica, empezó a generar un efecto de multiplicación. Y este efecto de multiplicación en el ingreso generó que el ingreso se aumentara, en este caso, en una proporción de 10. Entonces, si el gasto público aumentó en 10.000 millones de pesos, la economía terminó generando 100.000 millones de pesos, ¿no? Entonces vean cómo el efecto multiplicador es una parte muy importante dentro de la economía. Por eso es que la política fiscal tiene un sentido. Por eso es que cuando existe una crisis económica se recomienda que el gobierno gaste. ¿Para qué? Para poder gastar, generar este aumento en el ingreso, aumento en el consumo, aumento en la propensión marginal a consumir, se genera un nivel de ahorro, este ahorro una propensión marginal de ahorrar y esto genera un nivel de efecto multiplicador que va a generar un aumento en la producción. Muy bien, ahora veamos otra parte importante. El multiplicador puede variar. Por ejemplo, supongamos que en este caso la propensión marginal a consumir, en lugar de ser 0.90, ahora es 0.75. Entonces, como es 0.75, evidentemente la propensión marginal a ahorrar ahora es de 0.25. Y 1 entre 0.25 es igual a 4. Entonces, en lugar de aumentar 4 veces, el multiplicador solamente, perdón, en lugar de aumentar 10 veces, en esta ocasión aumentó 4. Y bajo el mismo ejemplo de que si el gobierno gasta 10.000 millones de pesos con el multiplicador en 4,
multiplicado por un factor de 4, pues entonces genera 40,000 millones de pesos, ¿no? En lugar de 100,000 millones de pesos, solamente genera 40,000, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que ocurre. Por eso es que es importante la política fiscal dentro del sistema económico, ¿no? Y actualmente las transferencias que se están generando es una buena política, ¿no? Para poder generar crecimiento económico a través de dar a los sectores vulnerables un nivel de ingreso con la intención de que aumente su propensión marginal a consumir, se genere una propensión marginal a ahorrar y por lo tanto un nivel de inversión que genere a su vez más consumo, más ahorro y más inversión. Y finalmente un mayor nivel de producción. Muy bien, pero matemáticamente, ¿qué es el multiplicador? Como podemos ver, el multiplicador no es más que una progresión geométrica y vamos a tratar de hacer una demostración matemática de ello. Supongamos que tenemos una variable z y que esta variable z va creciendo a través de cada plazo. Por lo tanto, el z en el primero va a ser 1 más x y esta se va a ir elevando a x cuadrada, a x cúbica, a x cuarta. Si multiplicamos ambos miembros por x, entonces vamos a tener de este lado xz y aquí x por 1, x, x por x, x cuadrada, x por x cuadrada por x, x cúbica, ¿sí? X cúbica por x, x cuarta, y así de manera progresiva, ¿no? Entonces, si restamos la segunda ecuación a la primera, vamos a obtener un valor de z menos xz. Esto igual a 1. Entonces, que al factorizar tenemos z de 1 menos x igual a 1. Entonces, aquí para dejar z sola, pasa esta multiplicación del otro lado y queda 1 de 1 menos x. Es decir, una progresión geométrica a lo largo del tiempo. Y podemos darnos cuenta que el multiplicador no es más que eso, una progresión geométrica. Bueno, pues entonces hasta aquí vamos a dejar el video hasta aquí para que no hacemos hacerlo tan largo y vamos a seguir haciendo una segunda parte de la determinación de la producción del modelo de ingreso-gasto. Muy bien, les agradezco que nos hayan seguido hasta aquí y como siempre al final les pido que se suscriban, una manita arriba y también algunos comentarios, ¿no? Que nos ayuden a mejorar estos videos. Muy bien, los saludo y cuídense mucho. Bye.